Mi esperanza está en Dios hasta el final. Y muy buenas noches a todos mis amados hermanos. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Que la bendición del Señor envuelva sus corazones. Y que esta noche tengamos un encuentro cada día más precioso con el Señor. Cada momento aprovechemos este encuentro poderoso que el Señor nos regala. Bueno, vamos a orar en esta noche por nuestros hogares, por nuestras familias. Es el motivo de oración en esta noche, para que el Señor esté sanando áreas en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestros familiares. A veces de pronto no tenemos problemas en nuestra familia nuclear, pero sí hay problemas en la familia extendida. La familia extendida son nuestros tíos, nuestros hermanos, nuestros sobrinos, nuestros cuñados, suegro, suegra. Bueno, ahí está la familia extendida. Por eso dice, presentamos nuestros familiares. Pero qué bueno cuando podemos pedirle al Señor que el Señor sane, que el Señor restaure. Amén. Y en esta noche, antes de orar, quiero que tengamos una reflexión acerca de restaurando el altar familiar. Restaurando el altar familiar. Cuando uno habla de altar, uno tiene que entender a la luz de la palabra de Dios qué es el altar. El altar, a la luz de la palabra de Dios, es lugar de adoración. Lugar de adoración, de entrega, de sacrificio delante del Señor, donde yo elevo mi sacrificio, mi alabanza, mi adoración a Dios, quien lo merece y es exaltado en todo. En el Antiguo Testamento, en la palabra de Dios, encontramos que la Biblia nos habla de el altar. Y Dios nunca les ordenó, les dijo a los patriarcas, a sus siervos, que hicieran altares estructurados, sofisticados, con escalinatas, ni nada de estas cosas, fabricados, adornados con una cantidad de cosas. No, hermanos amados, esto lo hacían los pueblos idólatras. Los pueblos idólatras hacían sus altares y colocaban sus imágenes. A veces adoraban becerros, a veces adoraban dioses de Baal, dioses de la naturaleza. A veces colocaban alrededor de los altares árboles, significando que adoraban los árboles, y levantaban muchísimos altares estructurados, pulidas las piedras, etc. Cuando el Señor les permite al pueblo, a sus hijos, a los patriarcas, a Noé, a Abraham, hacer altar, el Señor les permite que hagan altares coloquen unas piedras sencillas, y allí en esas piedras, en algo simbólico de las familias de ellos, y en ese lugar levantaban una adoración al Señor. Quiero que miremos algo que pasó en el pueblo de Israel, cómo el pueblo de Israel se fue y empezó a construir, se fue de la presencia del Señor y empezó a construir altares, igual que los pueblos que le rodeaban, altares paganos, altares a otros dioses. Y por eso se cortó la bendición de Dios. Vino falta de lluvia. La lluvia es símbolo de la bendición de Dios.
pero empezó a faltar la lluvia, se volvió aridez todos los terrenos, las cosechas muy flojas, no había prosperidad dentro del pueblo de Israel, los demás pueblos los oprimían, etcétera, etcétera. Y esto significa, hermanos amados, que si nosotros no quitamos los altares que se han levantado en nuestras familias, los otros altares que se han levantado en nuestras familias o aún en nuestra propia vida, y dejamos que nuestra vida sea el altar de Dios, como lo presenta el Nuevo Testamento, que dice que nosotros somos el templo de Dios. ¿Cuántos son templo de Dios acá? Amén. Entonces, nosotros como templo de Dios, el altar de Dios está en nuestra vida. Es el sitio que ocupa el punto central en nuestro corazón, la parte principal en nuestra vida. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué otros altares se han venido construyendo en nuestra vida o en nuestra familia o han construido nuestros hijos? ¿Qué otros altares que han desplazado al Señor y ya no es Dios el centro, el motivo de alabanza y adoración en nuestros hogares? Así que en esta noche mi invitación es a restaurar el altar del Señor. Solo así, déjenme decirles, hermanos, solo así tendremos hogares, vidas, naciones felices y con vida abundante. Solo si se restaura el altar del Señor. Hay un pasaje que siempre ha tocado mi vida y es en el libro de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 18. Y nos dice la palabra de Dios que en Israel estaba reinando Acab. Y Acab se unió en matrimonio con Jezabel. El pueblo de Israel empezó a desviarse de los caminos de Dios y empezaron a construir altares en las montañas, en las ciudades, a la entrada, a la salida. Había altares a una cantidad de dioses. Usted puede leer en Primera de Reyes capítulo 18 y dice la palabra de Dios, versículo 19: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal. Imagínense, hermanos, ya había 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera. Ya había 850 profetas, dice, que comen de la mesa de Jezabel. En otras palabras, estos sacerdotes que servían a dioses de Baal, dioses paganos, dioses de Acera, era otro de los dioses que se adoraban, y entre esos se dividían en diferentes dioses: dioses de la naturaleza, dioses del agua, dioses del viento, dioses del fuego, una cantidad de cosas, de dioses que habían. Tenían dioses para cada uno y a cada uno le levantaban sus altares, y ellos ahora se sentaban a la mesa del rey. Imagínense, hermanos, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, el pueblo escogido por el Señor, el pueblo de Israel, ya no tenía los sacerdotes, los profetas de Dios, sino se había alejado de Dios. ¿Será que algo parecido tenemos en nuestros días, hermanos? ¿Será que nuestras naciones o nuestra nación sí tiene a Dios en su lugar?
Si hace poco hubo en la Corte Suprema una discusión por un Cristo que habían puesto allá, si lo quitaban o no lo quitaban, símbolo de la religión católica. Y muchos han querido quitar a Dios de los corazones, de los hogares, de las vidas. Y en el mundo hay conflicto. En Estados Unidos se está viviendo una de las situaciones más difíciles que haya vivido Estados Unidos, porque hay una doble moral, hay circunstancias difíciles, hay otros dioses que han puesto ellos y han quitado a Dios de sus vidas, de la constitución, de todos los lugares donde se pueda exaltar a Dios, se ha quitado y se han puesto otros dioses. Y cuando se quita a Dios, mis amados hermanos, de la vida, de la familia, de la nación, inmediatamente se cortan las bendiciones del Señor. Y observe lo que dice aquí. Esto se lo dijo Elías a Acab, que convocara a todas estas personas en el monte Carmelo. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. A veces, hermanos, nos sentimos solos adorando al Señor. A veces nos sentimos que no somos muchos. De pronto hay multitudes adorando a Dios, a dioses extraños en otras partes. Y a veces pensamos que por la multitud o porque hay muchos, eso es lo correcto. Pero mis hermanos amados, aun cuando aquí existían 850 profetas de falsos dioses, y aun cuando Elías en ese momento estaba solo, pero Dios tenía otros profetas en otras partes, pero en ese momento estaba solo, Dios estaba con el profeta Elías. Amén. Dios estaba con el profeta Elías. Y entonces Elías llama a estas personas y les dice que hagan un altar como ellos lo acostumbran a hacer, que se dieran 2 bueyes. Y entonces en el versículo 24 dice: invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho, bien dicho. Se levantaron entonces los del profeta Baal, su altar, y empezaron a gritar. Elías le dijo: ustedes primero son los más, invoquen el nombre de sus dioses, pero no pongan fuego debajo. El Dios tiene que responder con fuego. Dice el versículo 26 y 27 y 28, nos cuenta todo lo que ellos hacían. Dice: ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. ¿Dónde estaban saltando, hermanos? Cerca del altar, su adoración. Allí alrededor de ellos, etcétera. ¿Y qué hacían? Saltaban, gritaban. Ya era mediodía, dice versículo 27. Aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino,
o tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Imagínense, llegaban a lacerarse sus cuerpos y sangrar, pensando que a su Dios le agradaba que se hicieran esas heridas. Versículo 29. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni quien escuchase. Hermanos amados, hoy hay muchos altares que se han levantado en las familias. Y la gente y la familia piensa que ese es la respuesta para su vida. Que ese Dios que han colocado como centro de sus vidas es la panacea, es la respuesta, es la solución. Pero hermanos amados, el Señor nos dice, no va a venir respuesta de ningún Dios de esos. Pero dice la palabra de Dios. Entonces dijo Elías, versículo 30, a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Qué frase tan bonita. Él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Yo no sé cómo está el altar de Dios en tu vida. Yo no sé cómo está el altar de Dios en tu casa. Pero quiero decirte que si tú sientes que Dios no está ocupando el primer lugar, que si Dios no está siendo adorado en tu casa, con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, con tu familia, si no está ocupando ese primer lugar, el altar de Dios está arruinado. Está arruinado. Y hay que arreglarlo, como dice aquí, como lo que hizo el profeta Elías. Arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. ¿Cómo hizo? Dice, tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob. Observe, hermanos, que aquí hay un concepto de familia. Jacob tuvo 12 hijos. Cada uno de los hijos era el líder de una de las tribus de Israel. Entonces, Elías toma la autoridad y toma una piedra sin pulir ni nada y coloca 12 piedras, una por cada uno de los hijos de Jacob. Tal vez nosotros como padres, como líderes de nuestros hogares, necesitamos restaurar el hogar, pero necesitamos traerlos a nuestros hijos, a los miembros de nuestra casa, colocarlos ante la presencia del Señor. Eso significa lo que hizo el profeta Elías. Tomó una piedra por cada uno de los hijos de Jacob, por cada uno de las tribus de Israel, que ahora se habían convertido en una nación, pero era representativo de la familia de Jacob, de las tribus, y era representativo de todo el pueblo de Israel. Y dice, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Y dice, después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Y preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo por la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. Imagínense, hermanos, empaparon ese altar, esa leña, y alrededor del altar la zanja se llenó de agua. Todo estaba mojado. Y lo hicieron la tercera vez. De manera, dice,
que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. En otras palabras, la fe y la seguridad que tenía el profeta Elías de que Dios es Dios y de que Dios respondería a su clamor era absoluta, así estuviera todo empapado de agua, porque un leño mojado no prende. No es posible que prenda, está mojado. Si la leña está mojada, todo está lleno de agua. Si hay aún agua alrededor de ese altar, no iba a ser posible que viniera el fuego. En lo natural no era posible, pero Elías sabía que Dios es un Dios sobrenatural, amén, que está por encima de la naturaleza del hombre, de los principios del hombre, y que Él es real, amén. Y dice la palabra de Dios, versículo 36, esto es precioso. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. ¿Qué vuelve al Señor? El corazón de ellos. Eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, el corazón. Ese es el altar que Dios quiere. Por eso Dios usa aquí al profeta Elías para decir: Señor, tú eres el Dios y tú vuelves a ti el corazón de ellos. Allí es donde está la restauración que el Señor quiere para su pueblo. Entonces, dice la palabra de Dios, versículo 38, cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Aleluya, amén. Hermanos amados, es importante reedificar el altar en el hogar. Y ese es el llamado que hoy quiero hacer en el nombre del Señor. Amén. Restaurar, como dijo aquí, arreglar el altar del Señor en nuestros hogares. El altar es ese tiempo, el altar familiar, es ese tiempo como familia que juntamos las piedras, que nos juntamos todos y decimos: es tiempo de volver nuestros ojos al Señor, porque se ha olvidado el altar al Señor. El Salmo 127 y Salmo 128, hay versículos que tocan siempre también mi vida, porque dice el versículo 1: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Luego el Salmo 128, versículo 1: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. Luego el versículo 4: he aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. En otras palabras, el Señor edificando la casa, el Señor presente en el hogar, el Señor el centro de la vida del hombre, el Señor allí siendo parte de la vida, de la edificación de la casa, el hombre temiendo al Señor, andando en sus caminos y viviendo en la vida cristiana, haciendo del Señor el eje de su vida. Mi amado hermano, allí envía el Señor bendición y vida eterna. Amén. Bendición y vida eterna. Y lo primero que debemos hacer, hermanos, es entonces restaurar el altar del Señor. Y algunas partes que quiero señalar antes de orar, mis amados hermanos, partes del altar que deben ser reparadas.
La palabra de Dios nos dice en Efesios que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes de maldad en las regiones celestes. El enemigo ha querido tomar la mente y el corazón de nuestros hijos, de nuestras familias. Hermanos amados, no se sorprenda tanto en estos tiempos si usted empieza a ver cosas extrañas en sus familiares, en sus sobrinos, en sus hijos, si usted no le pone atención, en algunos familiares, en algunos hermanos, y uno dice, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué otras cosas ocupan su corazón? ¿Por qué hay otros altares en su vida? Otras formas de hablar, otras formas de actuar, otras formas de ser, y Dios no aparece por ninguna parte. ¿Saben, hermanos? El Dios de este siglo ha entenebrecido la mente de muchas personas para que no les resplandezca la luz del evangelio. Y la palabra del Señor lo dice: tengan cuidado, porque en los postreros días sucederán, y habrá hombres que serán, y empieza a describirlo la palabra de Dios, en los postreros días. Cosa seria. Tenemos que volver nuestros ojos al Señor y restaurar el altar que está caído, que está arruinado. Por eso, ahí en Efesios 6 el Señor nos dice: ojo, dele, en otras palabras, nosotros como jefes de hogar, como padres de hogar, como líderes en nuestra familia, revistamos a cada miembro de nuestra familia con la armadura de Dios. Amén. La armadura de Dios. Y es así como debemos volver a llevarles a ellos la salvación a sus mentes, a sus corazones. Es así como debemos avivar el fuego de Dios en sus vidas a través de la oración. Restauremos la oración, restauremos la lectura de la palabra de Dios en familia, leamos la palabra de Dios, oremos en familia. Si es el caso de que hay algo que carga nuestro corazón, ¿por qué no tomar unos tiempos de ayuno y oración por nuestros hijos, por nuestra familia? Amén. Personalmente, allí, decirle al Señor: Señor, voy a tomar un día a la semana para ayunar por mis hijos, o por mis hermanos, o por mis padres, para que descienda fuego del cielo. Amén. La oración. Dios escucha la oración. El profeta Elías oró. Si usted se da cuenta, dice: y oró el profeta Elías. Y si usted cronometra la oración del profeta Elías, son 28 segundos. Yo me puse a leerlo y 28 segundos. Pero qué oración tan poderosa. Pero no es por los 28 segundos, es por quien responde la oración, pero también porque Elías era un hombre de oración. Él pasaba tiempos orando al Señor. Y no solamente oraba, sino ayunaba. Ahí en la Biblia encontramos el ayuno del profeta Elías. Era un hombre de oración y ayuno. Y si es el caso, nosotros tenemos que buscar oración y ayuno para que el altar familiar vuelva a ser restaurado en nuestros hogares, en nuestras familias. Qué linda oración. Y es que el Señor nos ha dado la autoridad para que a través de la oración nosotros declaremos que el enemigo está derribado, que el enemigo está destruido, que ningún arma forjada contra nuestra casa prosperará. Amén. Que ninguna enfermedad tocará nuestra morada, que el enemigo ha sido aplastado,
que el enemigo no tiene autoridad para acercarse a nuestra casa. Estos son los dioses de este siglo, los dioses y los altares que se han levantado en este tiempo. Pero mi amado hermano, la oración tiene poder. ¿Lo crees? Y en esta noche vamos a estar orando al Señor, orando y clamando. Pero cada uno de nosotros restauremos la oración en el altar de nuestras casas. Restauremos la palabra de Dios en nuestras casas. Memoricemos, démosle palabra a nuestros hijos. Dentro de la armadura del cristiano dice, sobre todo tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y eso tiene que ser restaurado. Y algo precioso y poderoso que sucede allí en este evento del profeta Elías, es que el profeta dice, el que responda con fuego, el Dios que responda con fuego. Y el fuego, cuando se ora y hay respuesta de fuego, se refiere en la palabra del Señor siempre al Espíritu Santo. Amén. Al Espíritu Santo. Mi amado hermano, mi amada hermana, es tiempo de volver a clamar al Señor, porque descienda el fuego del Espíritu Santo en nuestras casas. Amén. Dice la palabra de Dios que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más dará el Señor el Espíritu Santo a los que se lo piden? Si tú pides, Señor, yo quiero que tú bautices mi casa con el fuego de tu Espíritu Santo. Yo quiero, Señor, ese fuego reposando sobre el altar de mi casa, sobre mis hijos, sobre mis hijas, sobre mis nietos, sobre mis hermanos, sobre mis padres, sobre mis sobrinos, sobre mis abuelos. Que ese fuego de tu Espíritu, Señor, esté cayendo sobre las vidas. Mira, hermanos amados, donde cae el fuego de Dios, allí dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo es el que redarguye de pecado, que el Espíritu Santo es el que redarguye de justicia, que el Espíritu Santo es el que redarguye de juicio, que el Espíritu Santo es el que convence, que el Espíritu Santo nos constriñe, que el Espíritu Santo obra, toca, que el Espíritu Santo consuela, que el Espíritu Santo exhorta, que el Espíritu Santo es el que da testimonio de Jesucristo. Mi amado hermano, no habrá hogar que se pueda aguantar ante la venida del fuego del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo va a arrasar con todo aquello que no sea del Señor. Amén. Así como cayó el fuego de Dios en aquel altar del profeta Elías y consumió los bueyes, la leña, las piedras fueron secas y aún el agua que estaba alrededor de la zanja la consumió. Así sucederá cuando nosotros restauremos el altar de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra iglesia, en cada sitio donde estemos. Va a descender el Espíritu de Dios, el fuego de Dios, y va a arrasar y va a mostrar que para el Señor no hay nada imposible. Amén. Gloria sea al Señor. En esta noche, mi amado hermano, le invito para que coloques tu vida y tu casa en las manos del Señor y puedas destruir en el nombre del Señor todo altar que no sea del Señor, y poder pedirle perdón al Señor. Tal vez hemos descuidado el altar del Señor, hemos permitido que se levanten otros altares en nuestras vidas, y el Señor nos anima a que nos humillemos, a que nos reconciliemos con el Señor y que restauremos todo lo que corresponda al altar del Señor. Entonces veremos la gloria de Dios. Amén. Entonces las bendiciones del Señor volverán sobre nuestra casa, sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos. Vamos a estar de pie.
Y esta noche es una noche preciosa. Es una noche de restauración, de reparación, de reparar el altar de Dios. Somos templo de Dios. Y si tú abres tu corazón, y si tú le entregas tu vida al Señor, y si tú le dices al Señor: Señor, tú eres mi Señor y quien ocupas el primer lugar en mi corazón. Señor, yo saco de mi vida todo altar que se haya venido construyendo y que haya venido quitando el lugar que te corresponde a ti, Señor, en mi vida o en mi casa o en mi familia. Tal vez en esta noche tú dices: Señor, estoy enfermo, estoy afligido físicamente. O de pronto tú dices: estoy cansado, Señor, espiritualmente estoy cansado. Quisiera tirarlo todo, botar la toalla. No quiero seguir adelante, me siento frustrado. Mi amado hermano, deja que el fuego del Espíritu Santo avive tu corazón en esta noche. Si estás enfermo, deja que esa presencia poderosa del Espíritu Santo, que trae la vida de Cristo a tu vida, recorra todo tu cuerpo y seas sanado en esta noche en un instante. Restauración de tu cuerpo, restauración de tu espíritu, restauración de tu casa, restauración de todo lo que hay alrededor tuyo, porque tú decides restaurar el altar de Dios, porque tú decides decirle al Señor: Señor, tú eres el centro de mi vida, tú eres el centro de mi ser, tú eres el centro de mi familia. Aleluya, 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 aleluya. Qué lindo es el Señor. El Señor está aquí. El Señor está aquí. No se necesitan muchos. No se necesitó sino un Elías para que descendiera el fuego del cielo. A cuando los demás eran miles y cientos de profetas, pero allí estaba Elías, que le decía al Señor: tú eres mi Dios, tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, tú eres quien ocupas el centro de mi vida. Mi vida te pertenece a ti, Señor. Díselo con tus propias palabras. Mi amado hermano, esta noche es una noche para hablar con el Señor. Tú y el Señor, cada uno con el Señor. Tal vez pedirle perdón al Señor: Señor, perdóname. Hoy quiero estar a tus pies. Tal vez para decirle al Señor: Señor, yo quiero restaurar mi relación contigo, permanente, diaria contigo. Tal vez es el momento para levantar esa mirada y nuestras manos y nuestro corazón y decirle al Señor: Señor, mira cómo está esta generación, mira cómo está mi nación, mira, Señor, cómo se han desviado y se han alejado de tus caminos, y otros dioses, otras formas, otras ideologías han venido tomando lugar, y tú, Señor, has sido desplazado aún de nuestras iglesias, aún, Señor, de nuestros hogares. Señor, vuélvete a nosotros y nos volveremos a ti. Tú dices que harás volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Señor, haz volver el corazón de tu pueblo en esta noche hacia ti, Señor. Un corazón sensible, un corazón dispuesto, un corazón, Señor, que te ame, un corazón sensible a tu presencia, un corazón donde el trono sea para ti, oh Dios,
y tú seas el Rey y el Señor de nuestras vidas. Bendito sea tu nombre para siempre. Aleluya, aleluya, aleluya. Cantemos al Señor y adoremos al Señor. Y mientras que cantamos y adoramos al Señor, si hay personas que quieren venir en esta noche aquí adelante y arrodillarse delante del Señor, una forma simbólica en el altar de Dios, y decirle: Señor, yo quiero esa unción de tu Espíritu Santo sobre mi vida, sobre mi casa. Yo quiero esa sanidad, Señor, sobre mi vida, sobre mi familia. Venga, hermano amado, yo quiero orar con usted también. Yo quiero ungir su vida con aceite y decirle al Señor: Señor, aquí estamos. Queremos esa unción, queremos esa presencia tuya. Queremos, Señor, tu gloria. Queremos, Señor, tu Espíritu Santo corriendo, corriendo, corriendo con cada uno de nosotros. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. Esta noche es una noche de consagración, es una noche de restauración, es una noche preciosa de volver nuestros ojos al Señor. Qué lindo es el Señor, aleluya. Venga aquí al altar, hermano. Vamos a estar orando al Señor con sencillez, porque al Señor le gusta la sencillez, pero también que haya la sinceridad delante del Señor. Aleluya. Fuego que enciende naciones, fuego en nuestros corazones. Manda el fuego, manda el fuego, manda el fuego ya. Manda el fuego, manda el fuego, manda el fuego ya. Echen agua en el altar, pongan agua una vez más. Verán que nada detendrá jamás. Verán que nada impedirá el fuego que viene del cielo, fuego que Dios manda hoy. Fuego que enciende naciones, fuego en nuestros corazones, fuego que viene del cielo, fuego que Dios manda hoy, fuego que enciende naciones, fuego en nuestros corazones, todo ojo le verá. Su palabra cumplirá. Verán que nada detendrá jamás. Verán que nada impedirá el fuego que viene del cielo, fuego que Dios manda hoy, fuego que enciende naciones, fuego en nuestros corazones, fuego que viene del cielo, fuego que Dios manda hoy, fuego que enciende naciones, fuego en nuestros corazones, manda